Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos viendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, quiero desearles que estén pasando un excelente día. Nos encontramos a martes 11 de enero del 2022. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que había salido el ministro Arturo Saldívar en una conferencia que se había llevado a cabo. De hecho, aquí se los voy a presentar. El encuentro se realizó en la Universidad Iberoamericana como parte de la conferencia de inauguración del ciclo académico de la primavera 2022. Ante esta participación que tuvo el ministro Arturo Saldívar, los hijos de Alejandra Cuevas, un caso que ha sido muy sonado. De hecho, ellos se han presentado en varios medios de comunicación acusando que el fiscal Alejandro Gers Manero utiliza a la FGR de manera facciosa y a las autoridades para poder violar los derechos humanos de su madre. Esto se salió de control y en plena sesión de preguntas pasó lo siguiente. Ahorita lo van a ver ustedes. Los mismos hijos encararon al ministro Arturo Saldívar. De hecho, una de las hijas se puso enfrente de él, aporreó la mesa, se le hincó para poder solicitar su apoyo, que sea ahora sí que justo ante esta situación. Y ante todo ello, vean ustedes la manera en cómo sí se salieron de control. El mismo ministro Arturo Saldívar contestó ante estos cuestionamientos. Así lo manejó uno de los medios. Otros medios, como el Reforma, lo manejaron de la siguiente manera: protestan y se hincan ante el presidente de la Corte. Ahorita ustedes lo pueden ver. Nietos de la excuñada de Alejandro Gers Manero imploraron en persona al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la liberación de su madre de 68 años de edad, presa por el supuesto homicidio por negligencia del hermano del actual fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, por el cual también está prófuga su abuela, que tiene 94 años. Esto ellos lo catalogan como una venganza que está tomando en contra el fiscal Gers Manero ante esta situación. Y los hijos aprovecharon la participación del ministro Arturo Saldívar en esta conferencia en la Iberoamericana, y así es como expusieron el caso y así es como las cosas se salieron de control. Escuchen ustedes, vean pues todo lo que ocurrió. No va a haber ningún corte para que ustedes puedan dejar pues también sus puntos de vista ante esta situación. ¿Qué opinan del caso que ya está dando mucho de qué hablar? Sobre todo la manera y las posturas. Esto ya también se le había comentado al mismo presidente de la República en una de las mañaneras. Él pues obviamente hablando como debe de ser. Esto es un asunto el que no debe, pues obviamente debe intervenir tanto la Suprema Corte de Justicia, que ahorita tiene el caso, y pues él no puede pues obviamente imponer nada, porque ya sabemos cómo se las gasta la oposición, que empieza a estar atacando, diciendo que el presidente de la República se inmiscuye en asuntos que no le competen. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que sucedió en esta participación. Es Alonso Castillo Cuevas, ministro presidente Arturo Saldívar. Hoy mi madre, Alejandra Cuevas Morán, cumple 453 días ilegalmente encarcelada por el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, quien el pasado 11 de noviembre, cuando estaba a punto de deliberar el primer tribunal colegiado en materia penal sobre el asunto de mi madre, la muy posible y factible liberación de mi madre, porque ya veníamos de ganar los amparos, el fiscal general de la República le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso. Ministro presidente, han pasado más de 60 días y lo único que hemos recibido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un silencio absoluto que nos mata, al igual que la celda asfixia a mi madre ilegalmente en la cárcel. Ministro presidente, no permita que Alejandro Gers Manero, quien fue el cuñado de mi abuela durante 52 años, extermine al Poder Judicial y termine con el legado de todas las ministras y ministros por este poder absoluto que tiene el fiscal general de la República. Además, ministro, se lleve el caso, él sabe que la fabricación es insostenible. Cualquier ministra, cualquier ministro que abre el caso se va a dar cuenta del sinnúmero de violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, en contra del debido proceso. Y sin embargo, mi madre, Alejandra Cuevas Morán, sigue presa, aunado a que la ley de amparo en el artículo 40 es clara al establecer en qué supuestos podría la Fiscalía General de la República pedir una atracción de la Corte. ¿Cuál es el interés supremo de la Federación en un caso particular del caso del fiscal Alejandro Gers Manero, que sabemos
que está utilizando la FGR de manera facciosa, porque cuando él impugnó los amparos que nosotros ganamos, los impugnó no solo como Alejandro Gertz Manero, los impugnó a través de la Fiscalía General de la República. Cuando él atrae el caso, todo el mundo nos dice, va a ser muy doloroso para ustedes porque se van a quedar más tiempo sin su madre, pero va a ser más difícil que el fiscal general de la República pueda doblegar a 11 ministros. Ministros, apelamos a la solidaridad de la justicia, de la conciencia. Esto es una atrocidad jurídica, ética, humana, que bastará con que cualquier abogado honorable, con integridad, abre el expediente y se dé cuenta de la violación tan salvaje que han hecho de los derechos humanos de mi madre Alejandra Cuevas Morán. Y para poner en contexto nuestra preocupación, nosotros iniciamos ya juicio político en la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre, ministro. A la fecha únicamente 2 representantes han hablado de este caso, es decir, que el poder del fiscal es tan absoluto que ya el Poder Legislativo lo tiene arrinconado. Nosotros confiamos en la imparcialidad de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La justicia debe ser pronta, debe ser expedita, debe ser transparente, debe ser eficaz. Y déjeme decirle, ministros, que hemos tenido desde ministerios públicos que le mienten a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre, incluyendo el arresto, hasta jueces que dictan auto de formal prisión a una mujer inocente, no dicho por mí, ministro, dicho por las propias autoridades. Pero cuando Alejandro Gertz Manero te persigue, la ley se extingue. Estamos clamando justicia, ministro, a usted, a sus colegas, que dejen este silencio que nos está asesinando. Mi madre tiene 68 años de edad, mi abuela tiene 94 años, Laura Morán Servín, con orden de aprehensión, la mujer más longeva en la historia del país con una orden de aprehensión, y se está muriendo. Solo se resiste a la vida, ministro, porque está esperando la libertad de mi mamá, una mujer que no debería haber pisado la cárcel un instante. La única razón, ministro, por la que está ahí es por el poder absoluto del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por lo que le solicitamos yo, Ana Paula, mi hermana, madre de 3 hijos, Gonzalo, mi hermano, los 3 egresados de la universidad, mi papá, el doctor Miguel Castillo, que de verdad, ministro, esto no puede continuar. Porque gracias a lo que tú tomaste el caso de mi mamá y la jalaste a la Suprema Corte, me dejaste otra Navidad sin ella. Eso no se hace. Veniste a hablarnos a todos de justicia. Estamos en este lugar. ¿Dónde está la justicia? Soy egresada de Ibero. ¿Dónde está la justicia? Todo lo que le dicen a estos alumnos es una pendejada. No hay nada, ministro. ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está el abuso de poder que está teniendo mi mamá? 452 días. Si fuera tu mamá, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¡Justicia! ¡Libertad para Alejandra! ¡Por favor! Te suplico. Esto no puede seguir. Soy mamá de 3 hijos y estoy aterrada de criarlos aquí en México. Aterrada de vivir en México porque no existe nada. Porque no existen las leyes, no existen los ministerios públicos. Mi mamá no hizo nada. Se lo suplico. ¡Clemencia! Vea lo que estamos logrando, señor ministro, que nos tenemos que hincar para pedir que liberen a una mujer inocente. Ministro, hable, por favor. A ver, ya basta, ministro. Necesitamos que se resuelva el caso de Alejandra Cuevas Morán. Muchísimas gracias por su intervención. Creo que muy bien. Entonces, por favor, si mantengamos... Muchas gracias por escucharme. Con mucho ¿Tú crees que tú mantendrías la calma? Pero sabes que tu mamá es inocente, tiene 69 años, hay COVID y se está muriendo en una cárcel. Creo que ¿Y si no hay podemos leyes? dialogar, creo que si hablamos de manera tranquila... ¿Cómo voy a podemos- dialogar si llevo 7 escritos en la Suprema Corte? 7. Creo que podemos dialogar y justamente el espacio es para generar un espacio de diálogo. Muchas gracias por su pregunta. Le damos la palabra a la siguiente persona, por favor. Buenas tardes, señor ministro. Es un honor tenerlo aquí. Yo lo que quiero es felicitarlo porque, pues a mí me consta realmente que sí ha hecho su trabajo con honradez. A mí me ha tocado acudir a Defensoría Federal para un amparo, una revisión de amparo de un juez que, pues, no sé si ha sido corrupto, pero bueno, gracias a esta Defensoría de Oficio que usted ahora ha modificado, hay una atención 24/7, atienden las 24 horas del día y eso me consta y pues darle las gracias, agradecerle porque realmente pues sí ha cumplido. Pues darle las gracias por todas y cada una de las jurisprudencias que usted Mando ha justicia, realizado ministro, en a defensa usted, de la familia. a sus colegas, Yo lo sigo que dejen en este Facebook, lo silencio sigo que nos está en la Suprema asesinando. Corte, Mi madre y la tiene verdad, 68 su años de edad, currículum, mi abuela su tiene 94 años, Laura Morán Servín, con orden de aprehensión. Bueno, dejé correr esa parte para que ustedes pudieran escuchar también que hay una contraparte que manifiesta que el ministro Arturo Saldívar pues sí está haciendo bien las cosas e independientemente de todo ello, así es como contestó ante ese cuestionamiento y aquí se los dejo claro.
En relación con la primera intervención, pues realmente este es un foro académico. No creo que sea un lugar para venir a hacer reclamos de ese tipo y menos de esa forma. Sin embargo, entiendo su dolor, su sufrimiento y simplemente le contesto lo siguiente. En primer lugar, yo no atraje el asunto de su mamá, lo hizo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 8 votos. Entonces, a ver, yo lo escuché, ahora le pido que usted me escuche y después voy a contestar las otras preguntas. Yo creo que ustedes ya tuvieron un tiempo suficiente para decir todo lo que dijeron. Entonces ahora simplemente le voy a contestar y no voy a entrar a un debate. No es mi papel, ni mucho menos en un asunto que está sujeto a jurisdicción. Segundo comentario. La Corte no habla sino por sus sentencias. La Corte, ningún ministro o ministra, ni la Suprema Corte, ni yo en lo personal, podemos salir a opinar y a platicar de ningún asunto, ni del asunto que usted ha planteado, ni de ningún otro. La decisión sobre el tema de los 2 amparos en revisión que están en la Suprema Corte lo resolverá el Pleno de la Corte con base en las constancias que haya en el expediente, sin ninguna presión y consideración distinta que sea el que se ajuste a derecho, a la Constitución y al respeto a los derechos humanos, como lo hacemos siempre. De tal suerte que una de las razones por las cuales el asunto está en la Corte es para que ninguna de las 2 partes puedan alegar que se resolvió por influencia de nadie. Las ministras y los ministros de la Corte resolveremos el asunto de acuerdo a lo que haya en el expediente, tratando de hacer lo correcto. ¿Cuál va a ser la decisión? No lo sé. Yo no conozco el asunto en este momento. Está por designarse un ministro ponente, presentará un proyecto y la Corte decidirá, ya sea por unanimidad o por mayoría, como lo hace en todos los casos. Lamento mucho la situación que ustedes están padeciendo, pero no es responsabilidad de la Corte, ni siquiera del Poder Judicial Federal. Este es un asunto que ustedes saben que se ha venido tramitando en otras vías y precisamente lo que busca la Corte es dar claridad y certeza, más allá de toda duda y más allá de cualquier influencia indebida al asunto de su mamá y de su abuela. Trataremos de hacer lo correcto y cumplir con nuestra obligación como lo hemos hecho siempre. De verdad entiendo su dolor, su sufrimiento, su desesperación y por eso no tengo ningún reclamo con la forma como ustedes se han manifestado. Tienen todo el derecho de hacerlo. Yo soy un servidor público y tengo la obligación de aceptar sus reclamos, cualquier forma que estos reclamos adquieran. Sin embargo, siendo justos, yo no atraje el asunto. Sí, yo fui el que presenté la solicitud al Pleno, eso es cierto, y el asunto se resolverá por el Pleno de la Corte, por la instancia judicial más alta de este país, y estoy seguro que la decisión que se tome será la correcta. Es todo lo que les puedo manifestar en este momento. Y que tengan confianza en la justicia, como en la justicia de la Corte. Mucha gente ha llegado en situaciones igual o más desesperadas que ustedes, en situaciones de presiones políticas mucho más grandes que las que ustedes hoy alegan, y en la Corte pudimos hacer lo correcto. Yo no puedo prejuzgar sobre el caso, no lo conozco. Sería un irresponsable si yo hablara de este tema. Pero sí les puedo decir que la Corte va a hacer lo que a cada ministro y ministra les parezca lo correcto. Y por lo que a mí respecta, yo voy a votar de acuerdo a las constancias que haya en el expediente, cualquiera que sea el resultado al que mi estudio me lleve. Es lo único que les puedo decir. Al contrario. Señora, muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que la Defensoría Pública esté dando resultados. Como su historia, hay muchas historias de que se está haciendo diferencia. Bueno, pues ustedes escucharon la situación. Así se llevó a cabo, pues obviamente la participación del ministro Arturo Saldívar. Y pues ante esta conferencia, este encuentro que se había realizado en la Universidad Iberoamericana, pues acabó en esta situación. Como bien comenta el ministro Arturo Saldívar, está en todo su derecho. Él es un servidor público. Comprende la manifestación, la forma como ellos pues obviamente están pues solicitando justicia, pero pues les dice que tengan fe en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va pues obviamente a ver toda la carpeta de investigación. Ellos van a estudiar el caso y van a votar de acuerdo pues a su estudio. Eso es lo que alega Arturo Saldívar ante esta situación. Y pues un caso que llama muchísimo la atención, sobre todo porque acusan al fiscal Alejandro Hertz Manero de poder, pues obviamente, pues estar metiendo las manos, en pocas palabras. Lo ha dicho, excuñada de Alejandro Hertz Manero continúa en la cárcel acusada de asesinar al hermano del actual fiscal
Y esa es la situación, el meollo del asunto que ellos dicen, por el cual pues obviamente está metiendo todas las manos ante este caso. Y cuando ellos alegan que ya iba a salir inocente, pues lo mandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden dejar sus comentarios al respecto. De hecho, el mismo Arturo Saldívar en sus redes sociales había dado a conocer: reitero mi respeto absoluto a la libertad de expresión de todas las personas. Las y los servidores públicos tenemos la obligación de aceptar la crítica y escuchar a la ciudadanía con respeto y sensibilidad. El único compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es con la Constitución y, pues sí, con los derechos humanos. Pregoneros, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Que sigan pasando un agradable día. Nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación.